Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, una jornada en que nos va a acompañar aquí en el estudio el candidato de Chile Vamos a la municipalidad de Providencia, Jaime Belolio, va a estar con nosotros conversando sobre distintos temas, y hay muchos después de todas las reacciones que generó ayer el programa Tolerancia Cero y las declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero hay mucho que conocer en Chile, en el mundo, en la economía, y se lo comentamos partiendo por estos titulares. Un paro de maquinistas en la empresa de ferrocarriles del Estado afectó a clientes de 3 servicios: Metrotren, Alameda Nos, Merval y parcialmente al Biotren. Los trabajadores de la estatal acusan inseguridad en el tráfico ferroviario. Esta tarde se realizaron negociaciones entre los dirigentes y la compañía en la dirección del trabajo. Sigue la polémica por el alza de las tarifas eléctricas. El Ministerio de Hacienda estaría evaluando subir los subsidios para los clientes más vulnerables por el aumento que comienza la próxima semana. Paralelamente, la vocera de gobierno descartó tensiones con el Banco Central, afirmando que las diferencias de proyecciones no alteran la autonomía del instituto emisor. Y muchas repercusiones generaron los dichos de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, quien afirmó en Tolerancia Cero que en el estallido social no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, aunque sí fueron generalizadas. Desde la derecha llamaron a la timonel del INDH a pedir disculpas públicas por su postura en 2019. Y en temas internacionales, el primer ministro de Israel aseguró que la fase intensa de la guerra con Hamas está a punto de terminar. Esas fueron sus palabras. Netanyahu admitió que el foco militar podría desplazarse a la frontera norte con el Líbano y aseguró además que está dispuesto a lograr un acuerdo parcial para liberar a algunos de los rehenes, hechos que fueron cuestionados por los familiares de las víctimas. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, y la segunda sala de la Corte Suprema dejó en suspenso la resolución sobre la contienda entre el Tribunal Militar y el Juzgado de Garantía por el caso Conscriptos. Los querellantes alegaron que los delitos comunes deben ser vistos por la justicia ordinaria, mientras que la contraparte aseguró que lo ocurrido en Putre involucró a militares en actos de servicio. La nota es de Estefanía Bustamante. ¿Justicia militar o justicia civil? ¿Dónde se radicará la investigación del caso Conscriptos? Era lo que debía resolver a primera hora la segunda sala de la Corte Suprema. Señoría, se ha trabado contienda de competencia entre el sexto juzgado militar con asiento en Iquique con el juzgado de garantía de Arica. Una contienda entre el Tribunal Militar y el juzgado de garantía de Arica, que la sala penal dejó en suspenso hasta conocer la resolución final sobre quién indagará lo ocurrido aquel 27 de abril en el entrenamiento militar, que terminó con la vida del soldado de 19 años, Franco Vargas. Para mí fue un descaro las argumentaciones que usaron hoy día para dejar la justicia militar, ya que dicen que no es necesario el protocolo Minnesota. Toda persona que está bajo la custodia del Estado tiene que tener autopsia por Minnesota, existan evidencia o no de tortura o lo que sea. La ausencia de un protocolo en la autopsia es uno de los puntos considerados por los querellantes para radicar la causa en la justicia ordinaria. Sin embargo, esto se suspendió cuando la Corte acogió una solicitud del Tribunal Militar para inhibir al Ministerio Público y al Juzgado de Arica. Tanto la víctimas, presuntos autores o partícipes, al momento de los hechos tenían todos la calidad de militares. Y además, todos estos estaban cumplían un acto determinado de servicio, es decir, la instrucción militar. Ese vínculo no existe, pues se trata de ataques a la integridad, que no es con motivo o a causa de un acto de servicio que se cometen esos malos tratos respecto de estas personas, que incluso para algunos podrían ser considerados como torturas. Maltratos físicos y verbales, varios sin dormir lo necesario y sin la ropa adecuada. Así habría sido la ruta de la brigada Huamachuco, según la versión del Ministerio Público y los familiares, quienes, de hecho, desconfían que la sede militar investigue posibles apremios ilegítimos. ¿De qué manera bienes jurídicos como la dignidad, la integridad física y la integridad psíquica son bienes jurídicos estrictamente militares? ¿De qué manera la defensa de la soberanía y la integridad del territorio y seguridad nacional dicen relación con violaciones a los derechos humanos? Creo que le hace bien, no solamente a este caso, sino que le hace bien a nuestra sociedad
que somos respetuosos de los tratados internacionales, del derecho internacional de los derechos humanos, y que no vamos a permitir que exista un manto de duda o un manto de oscuridad. Si bien las partes pueden solicitar diligencias en la justicia militar, lo cierto es que esta no admite querellantes particulares, un punto que para algunos evita una sobrerepresentación, mientras que para otros es una vulneración al acceso de la indagatoria. Las personas que actúan como partes del proceso dentro de la justicia militar pueden solicitar diligencias de investigación. No existe una denegación de justicia ni una falta de acceso a la tutela judicial efectiva. La madre de Franco Vargas acusa que la presidenta de la Corte Marcial y ministra a cargo de la causa no se ha comunicado con ella, al mismo tiempo que sostuvo una reunión poco fructífera con el comandante en jefe del ejército. Ni siquiera se sabía mi nombre y nunca me pidió perdón. Lo único que decía es que se están investigando y que la justicia militar es muy severa. Para él severa es 3 años de castigo. Una burla. Una vez conocidos los alegatos, la Sala Penal de la Corte Suprema entregará en un plazo indefinido la resolución sobre dónde residirá la investigación del caso Conscriptos, si quedará en manos de la ministra Jenny Buch o bien del Ministerio Público y el Juzgado de Garantía. Bueno, y continúa la búsqueda del excursionista Claudio Moreno, quien se extravió en el Parque Nacional de Villarrica. El miércoles pasado vamos a tomar contacto con Catalina Sánchez para conocer más detalles de este hecho. Catalina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Claro, 6 días de una intensa búsqueda que lleva a cabo el GOPE de Carabineros, personal del Ejército, la Policía de Investigaciones y también voluntarios de bomberos. Incluso el día de hoy llegaron bomberos de Santiago y de Puerto Montt para poder colaborar con estas labores que se extienden ya por 6 días. Todo para dar con el paradero de Claudio Moreno, un hombre de 46 años, quien se mantiene extraviado en los faldeos del volcán en Villarrica. Llegó el miércoles pasado con 2 amigos al Parque Nacional para realizar snowboard y en cosa de minutos se desvió del grupo y se le perdió el rastro. Hoy día los equipos siguen desplegados en terreno para poder seguir con las labores y poder ubicarlo lo antes posible. Acá hay varios puntos importantes, Mónica. Uno de ellos tiene relación con la información que liberó la empresa WOM para poder conocer desde qué punto exacto se hizo el último llamado de Claudio a los amigos para notificarles que se encontraba extraviado, pero además les comentó que se había encontrado con una mujer extranjera quien le habría señalado cuál era el camino para poder regresar justamente a una zona segura. Lamentablemente eso nunca ocurrió, Claudio nunca volvió y ahí se generó todo este operativo de intensa búsqueda. El día de hoy Carabineros se entrevistó con esta mujer, una mujer que no habla español, Claudio tampoco habla inglés, por lo tanto la comunicación que tuvieron en los faldeos fue muy compleja y por lo tanto se tomó contacto con ella para poder conocer en qué zona específicamente vio a Claudio. Hoy día ya hay zonas catalogadas como de interés en las cuales se va a trabajar mañana desde bien temprano. Es importante también comentar, Mónica, que el clima ha sido muy complejo en la zona. Se han registrado intensas nevazones, fuertes lluvias y por lo tanto hay una acumulación de nieve de por lo menos 2 metros. Sin embargo, hoy día el clima comenzó a cambiar, salió el sol. Esto podría beneficiar de alguna forma estas labores para mejorar aún más el desplazamiento de los montañistas y también de los rescatistas. Durante la mañana emitió declaraciones personal de Carabineros para poder actualizar la información de cómo se han llevado estas labores con drones y también, Mónica, con un helicóptero a disposición en caso de un eventual rescate. Escuchemos qué fue lo que nos comentaban al respecto. Lo importante es que desde el primer momento se está buscando a la persona y seguimos en esto. Nosotros trabajamos conforme lo señala la Fiscalía y al momento nosotros seguimos buscando a la persona. Ahora, lo que hay que tener presente es las desfavorables condiciones climáticas con más de 1,5 metros de nieve, lo que implica dificulta la búsqueda. Efectivamente es un dron que tiene las capacidades técnicas para poder operar de noche y también con escasa visibilidad. Con bajas temperaturas. Con bajas temperaturas, claro. Sí. Se ha localizado la búsqueda en el sector hacia el poniente del volcán Huincacara, pero también más hacia el cráter. Pero ese es el sector que se está buscando. Todo esto es con información obtenida a través de los familiares y información de los testigos.
Claro, trabajan con maquinaria especializada, con justamente diferentes equipos desplegados en diferentes zonas. Hoy día hay un radio de búsqueda que se ha reducido bastante gracias a la información que ha entregado esta mujer, también por la información que liberó la empresa WOM. Sin embargo, todavía no se da con el paradero de Claudio y eso es lo que mantiene muy afectada a su familia, quienes han estado día y noche en el puesto de mando para poder esperar noticias. Ellos comentaban, sean buenas o sean malas, queremos información. Uno de los amigos de Claudio, Gonzalo Salas, y también quien hace la vocería de la familia, comentaba que todavía están confiados, están con esperanza de poder encontrarlo lo más pronto posible y traerlo de vuelta a su querida comuna de Temuco, la capital de la Araucanía. Pudimos tener reacciones de él durante esta jornada. Pasemos a escuchar qué fue lo que también nos comentaba. Hay muchas voluntades que se suman hoy día nuevamente. Tenemos las empresas de turismo de la zona, tanto de Pucón, de Villarrica, qué sé yo, entiendo que también ha llegado gente de Puerto Montt, bomberos de diferentes ciudades que se han sumado a las labores de búsqueda, como te decía, para poder entre hoy y mañana, entendiendo que las condiciones del clima van a ser óptimas, poder realizar una búsqueda con bastante éxito. Será entendible, ¿verdad? La situación emocional de la familia no es la misma que la de ayer ni la de antes de ayer. Claramente a medida que van pasando los días la situación se pone un poco más tensa, un poco más compleja. Así que se solicita paciencia, se solicita respeto y prudencia para efectos de poder tener alguna información directamente de la familia. Bueno, ya mañana se va a cumplir una semana del extravío de Claudio Moreno, este ingeniero amante del deporte. Todavía no hay novedades, no hay noticias favorables para su búsqueda. Tampoco hay pistas. Hablaba en primera instancia de algunas marcas en la nieve de raquetas, de la tabla, pero bueno, todo eso es materia de investigación. Se está conversando con esta mujer, también se evalúa llevarla al lugar para que ella pueda decir exactamente en qué parte se encontró con Claudio y también se maneja la información que liberó la empresa WOM para poder ver la zona específica en la cual él hizo este llamado a sus amigos a eso de las 6 de la tarde del pasado miércoles. Seguiremos atentos, Mónica, a lo que siga ocurriendo con esta información, a cómo avanzan las diligencias, todo para poder encontrarlo lo antes posible, porque ya mañana se cumple una semana desde que se extravió este hombre en el Parque Nacional Villarrica, a solo metros de la comuna de Pucón, Mónica. Te agradecemos toda la información y obviamente que seguimos muy preocupados y esperando que se logren tener resultados positivos en esta búsqueda. Bueno, las declaraciones de la alcaldesa Evelyn Matei sobre la supuesta presencia de dinero narco en la política chilena continúan generando repercusiones. Ahora el gobierno llama a la oposición a avanzar en un mecanismo clave para combatir el crimen organizado, la flexibilización del levantamiento del secreto bancario. Los detalles con Macarena Román. La alcaldesa de Providencia no solo tuvo que explicar los panoramas de invierno de su comuna, también respondió al gobierno por las críticas ante sus declaraciones por la eventual irrupción del narcotráfico en la política nacional y puntualmente por la penetración del crimen organizado en el país. Si no son capaces de hacer nada, no vengan hoy día a pedir más datos, igual no hacen nada con ello. Respuesta directa al Ejecutivo, desde donde se llamó a la alcaldesa a denunciar en caso de tener antecedentes de la narcopolítica. Pero no solo eso, también la moneda en voz del propio presidente de la República instó a la derecha a avanzar en otro punto. El tema del secreto bancario es tremendamente importante. Ya se ha insistido hasta el cansancio, pero hay sectores que se oponen en el Parlamento. Que expliquen por qué. Que expliquen por qué se oponen al levantamiento del secreto bancario, que es fundamental en materia de inteligencia económica para perseguir la ruta del dinero que sustenta a las bandas de crimen organizado. Levantamiento del secreto bancario que está establecido en el proyecto del gobierno, que permanece en primer trámite constitucional y que crea un subsistema de inteligencia económica. La candidata de la derecha no puede solo hacer declaraciones altisonantes, sino que debe, y la interpelo, a que haga un llamado a sus parlamentarios para que no frenen más esta ley. Por eso es una contradicción hoy día, decir que queremos seguridad y al mismo tiempo negarse al levantamiento bancario.
cuando hay un eventual delito, una orden judicial, que siempre se otorga, dicho sea de paso, que se levante el secreto bancario. Pero muy distinto es lo que quiere el gobierno, de que un funcionario de gobierno en determinadas circunstancias pueda simplemente alzar el secreto bancario de cualquier ciudadano. Desde la oposición aseguran no están en contra del levantamiento del secreto bancario, pero sí tienen ciertos reparos. La alcaldesa Matei ejemplificó los supuestos peligros de la iniciativa con la salida del exdirector de Servicios de Impuestos Internos, Michel Llorat, en el marco del caso Soquimich. La imagen del día que se trata del nuevo ministro de Hacienda confirmando la salida del director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Llorat. Ahí está lo que es para nosotros nuestra imagen del día. Según el ministro, esta decisión se tomó para proteger al servicio. Estamos dispuestos a levantar el secreto bancario, pero no se lo vamos a dar a un director del Servicio de Impuestos Internos que puede hacer lo que quiere. Y que si no hace lo que le gusta al gobierno, lo remueven. ¿A quién cree usted que va a fiscalizar con el tema del secreto bancario el director del Servicio de Impuestos Internos? Obviamente que a los puros de la oposición. Emplazamiento que fue contestado horas más tarde por el ministro de Justicia. Tras un encuentro con el presidente de la Corte Suprema, le respondió a la jefa comunal, quien puso en duda su seriedad. La actual oposición tiene una posición de doctrina en oponerse al levantamiento del secreto bancario. Yo creo que mientras existan las garantías judiciales y administrativas suficientes, ninguna autoridad del Estado debiera encontrar inconveniente en el alzamiento del secreto bancario. Y además tiene otro problema esa declaración, y es creer que ellos nunca van a ser gobierno. En Chile, desde el 2004, hay organismos públicos que tienen acceso a información que está sujeta a secreto, como lo es la Unidad de Análisis Financiero. Sin embargo, algunos apuntan a que esto no es suficiente para atacar el crimen organizado. Cuando el narcotraficante obtiene recursos económicos por la venta de la droga, para que ese delito sea rentable, ese narcotraficante necesita darle apariencia de legalidad, ¿cierto? Y la única manera de poder darle apariencia de legalidad es utilizando el sistema económico formal. De ahí la importancia para algunos de levantar el secreto bancario cuando sea necesario. El dinero del narcotráfico podría estar invertido en diferentes mecanismos bancarios o compañías. El delincuente con efectivo, dicen los expertos, quedó solo en el imaginario colectivo. Vamos a otras materias de la política. Chile Vamos oficializó a María José Hoffman como su candidata para la gobernación de Valparaíso. En tanto, la ahora secretaria general de la UDI hizo un llamado no solo a la unidad de la coalición, sino también de toda la oposición. Agradezco esta gran responsabilidad con la única actitud que nos puede llevar al triunfo, que es la unidad. La unidad de Chile Vamos y de toda la oposición es lo que los chilenos nos reclaman todos los días y que vamos a transformar en el estilo de nuestra campaña. Acepto esta candidatura con humildad y con un objetivo claro: ser la candidata de la unidad. Por eso voy a trabajar, a armar equipos que reflejen esa unidad, no solo de Chile Vamos, sino de toda la oposición. Bueno, días de la polémica que se generó con Argentina por la instalación de paneles solares en territorio nacional, el presidente Gabriel Boric anunció una gira por la región de Magallanes y la Antártica chilena. Sin embargo, la visita nada tendría que ver, dicen, con el impasse que se vivió con el país trasandino, sino que con el reforzamiento de la agenda del gobierno en la zona. ¿Por qué? Colomba Eichholz tiene las respuestas. Tras la polémica que generó la instalación y posterior retiro de paneles solares por parte de la Armada Argentina en Chile, el presidente Gabriel Boric anunció que visitará la región de Magallanes y la Antártica chilena esta semana. El mandatario se embarcará este miércoles y se desplegará en la zona hasta el viernes. La razón, sin embargo, no tendría relación con acuerdos ni tratados internacionales, sino más bien estaría enfocada en política nacional y el fortalecimiento de medidas impulsadas por la actual administración. Esto es parte de una agenda que trasciende ese hecho y que es más profunda en la región, que tiene que ver con la necesidad de desarrollar en distintos ámbitos de la región, de recuperar espacios públicos, mejorar su infraestructura. Es una región que es extrema, ¿no?
y donde el presidente ha puesto un especial compromiso. Compromiso que lo llevará a recorrer diversos municipios del sector, como San Gregorio, donde se está construyendo el Centro Comunitario de Cuidados Villa Punta Delgada, o Porvenir, donde visitará las obras de un nuevo gimnasio y el Centro de Formación Técnica Estatal de la región de Magallanes y la Antártica chilena. Actividades que también desarrollará en Punta Arenas para impulsar la conectividad, obras públicas, recuperación de espacios y cultura. Es saludable que el presidente visite distintos lugares de nuestro país y que vaya también a provincia. Es deseable incluso que también visite otros lugares, como la Araucanía, que también requiere de su visita. Hay unas zonas donde las autoridades tienen dificultades para entrar. Sería bueno también que el presidente demostrara que puede desplazarse por todo el territorio nacional, incluyendo la zona roja de la Araucanía. Así como también la frontera con Argentina, dicen otros parlamentarios, específicamente el puesto de vigilancia y control de tránsito marítimo Hito 1 en la Patagonia, lugar donde el país trasandino sobrepasó por 3 metros el límite territorial con la instalación de paneles solares, que tras el llamado del mandatario ya fueron retirados. Nos parece necesario que el presidente Boric, en su visita a Tierra del Fuego, él como una persona de la región de Magallanes y que además, gracias a sus gestiones y a su posición firme, se sacaron las estructuras que están en el Hito 1, en el lado chileno, de parte de autoridades argentinas, nos parece que sería una buena oportunidad para que visite ese lugar y haga un acto de soberanía de un lugar que es chileno. Es importante que el Estado de Chile dé una señal clara y categórica a Argentina y a cualquier país que viole nuestro territorio nacional. No podemos permitir que nuestro territorio, que nuestra soberanía o que nuestra seguridad sea violada por otro país, sea Argentina o el que sea. Especialmente tratándose del Estrecho de Magallanes, lugar que en 2021 Argentina reclamó a través de un documento que expresaba de forma directa que el espacio estratégico debía ser compartido. Declaraciones que tras una nota en modo de protesta enviada desde la Cancillería chilena, el país trasandino tildó como un error. Lo preocupante es esta postura del gobierno argentino de pretender una vigilancia compartida del Estrecho de Magallanes en circunstancias que se trata de un mar que corresponde a Chile y por lo tanto cualquier esfuerzo que haga el presidente Boric en visitar la zona permite que Chile genere soberanía también. Estamos en presencia de una política argentina muy agresiva para la cual hasta el día de hoy Chile no tiene un verdadero concepto. Argentina alarga, más allá de lo que se pactó el año 84, alarga unilateralmente la frontera. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir es que conforme a su propia interpretación del derecho internacional del mar, Argentina insiste en la vigencia del principio bioceánico. Principio que no está estipulado en el Tratado Internacional de 1881 ni en su ratificación en 1984 con el Acuerdo de Paz y Amistad, uno que en noviembre conmemora su aniversario número 40, fecha en la que hasta el momento el presidente no tendría reservada en su agenda para reunirse con su par argentino Javier Milei. Por supuesto que es algo sobre lo cual hay que celebrar. Fue un tratado que impidió una guerra. Entonces, por supuesto que hay que conmemorar esa celebración. Eso no me cabe ninguna duda. El punto es que hay que alcanzar una suerte de situación statu quo entre Chile y Argentina, porque, insisto, mientras esté ese puesto de vigilancia y control marítimo, el problema no va a estar completamente cerrado. Algo en lo que el embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurier, difiere, porque según el diplomático, la polémica en torno a los paneles está superada y fue parte de un error involuntario que calificó como un impasse que puede ocurrir cuando se comparte una frontera como esta. Nos acompaña en el estudio, como lo habíamos anunciado, Jaime Belolio, candidato de Chile Vamos por la alcaldía de Providencia. Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto, pues buenas noches. Antes de entrar en lo municipal, hay hartas cosas políticas también que conversar, ¿no? Y una es cómo crees que ha enfrentado, tú fuiste vocero de gobierno, obviamente el gobierno es del expresidente Sebastián Piñera, pero ¿cómo crees que se enfrentó el impasse con Argentina? Yo creo que en esto el gobierno estuvo bien, y estuvo bien porque fue duro cuando tenía que serlo. Lo importante no son los 3 metros de los paneles para acá o para allá. Lo importante es lo que venía desde antes, en donde el gobierno con Fernández ya había hecho algunas triquiñuelas, letras chicas, de en el fondo tratar de pasar como por alto el hecho que el Estrecho Magallanes es completamente chileno y también lo es su gobierno como tal. Su vigilancia y por tanto su administración. Entonces que ya habían puesto un par de palabritas que después, sumado con esto, iban a tener otros efectos. Entonces estuvo muy bien. Ahora yo habría esperado mínimo algo parecido a esto con Venezuela. Con Venezuela el gobierno ha sido completamente blando. En cambio, en el caso con Argentina creo que estuvo bien. Tanto así que impactó en Argentina.
Y yo creo que impactó porque, como había sido blando con Venezuela, entonces en el caso de Argentina, el decir o lo sacamos nosotros, o ustedes o nosotros, yo creo que habla bien nada más de no fue una carácter. Sobrereacción, como dice el embajador. No, yo no creo que haya sido una sobrereacción. Al contrario, creo que la sobrereacción es haber dicho de parte de ellos, no se preocupen, lo sacamos en el verano. No, esto había que hacerlo. ¿Y con ahora. Venezuela qué debería hacer el gobierno? O sea, el gobierno apostó por... ¿Y en qué casos, digamos? Sí, porque lo último fue, recordemos a la gente que lo último fue el insulto de parte de Diosdado Cabello, que dijo que el presidente era merluzo, bobo y flojo. Sí. Lo que pasa es que el gobierno apostó, probablemente presionado por el Partido Comunista, a reponer un embajador. Nosotros teníamos una embajada, que es distinto. Hay un recinto donde se atendía consularmente, donde habían personas que se le podían prestar los servicios, digamos, de pasaporte y otro, pero apostó a mejorar las relaciones políticas, puso un embajador y hasta ahora esto no es culpa del embajador, digamos, sino que más bien ha sido traspié tras traspié en la relación con Venezuela. Ahora nos acusaron internacionalmente de un asesinato que cometió la dictadura asesina de Maduro. Entonces, yo creo que lo mínimo es que el presidente llame al embajador y lo mantenga en Chile y probablemente lo retire. Cosa distinta es esta propuesta, digamos, que no tiene ni pies ni cabeza, de cerrar la frontera. No, eso no se trata de esto. Pero sí el ser más duro en la reacción con Venezuela, que hasta el momento nos tiene para el deseo. Entonces yo creo que en eso también tiene que ver con la integridad territorial. Perdona, tal como con Argentina, esos 3 metros de diferencia de los paneles tienen que ver con nuestra integridad territorial. Cuando uno tiene los antecedentes de que hubo un asesinato con móvil político por culpa de una narcodictadura como la de Nicolás Maduro, también requiere al menos de una firmeza que no hemos visto hasta ahora. Ya, la investigación, en todo caso, de parte de la Fiscalía sigue su curso, hay que decirlo también y hay que aclararlo. Ahora, ¿ves un doble estándar en quienes se espantan porque Diosdado Cabello trate de merluzo, flojo, bobo al presidente de la República, pero hayan otros que dentro y fuera de Chile también lo han insultado? Es que yo creo que los presidentes siempre merecen respeto. Por eso sí hay un doble sea quienes sean, discurso. digamos. Entonces, claro, obviamente que cuando lo dice alguien de una dictadura como Diosdado Cabello, tiene que reflejar el mismo problema para nosotros como que lo diga otra persona. O sea, al presidente se le respeta, sea quien sea. A mí me parece que eso es lo mínimo republicano como tal. En el pasado me tocó criticarlo cuando nosotros veíamos a quienes hoy día están en el gobierno diciendo algunas barbaridades con respecto al presidente Piñera. Y antes también ocurría con la presidenta Bachelet. Yo creo que ninguna de esas cosas se corresponde en una democracia. ¿Cómo va la negociación municipal a tu juicio? En Chile Vamos me refiero, obviamente. Sí, para serte franco, estoy un poquito lejos de la negociación, porque estoy más bien preocupado de lo que pasa en Providencia. Llevo ya varios meses preocupado de lo que pasa allí. Sin embargo, yo creo que no podemos darnos el lujo de ir divididos y hasta ahora estamos dando ciertas señales que me parecen que son un poquito equivocadas. En algunos lugares donde lo que ocurre es que se da mayor ventaja hacia malas administraciones. En el caso de Viña ya se ratificó a Iván Poduje, sin embargo el Partido Republicano va y dice que ellos también quieren llevar otra figura. Ir divididos allá significa ratificar que el Frente Amplio vuelva a ganar una mala administración en el caso de Viña del Mar. Lo mismo ocurre en el caso de Santiago, que obviamente me importa más lo que pasa en Santiago, en Ñuñoa y en Recoleta, porque lo que pasa en esas comunas influye directamente en lo que pasa también en Providencia, particularmente en el ámbito de seguridad. Ahora ahí republicanos, no es el caso republicano, y es el Partido Social Cristiano el que apoya a Aldo Duque. Sí, y por eso lo que quería decir es que en el fondo nosotros necesitamos tener un arco amplio de oposición que pueda ofrecer gobernabilidad. Frente a los problemas de gobernabilidad que existen a nivel nacional, a nivel local tiene que existir esa mayor certeza de gobernabilidad. Y por Para lo mismo, entenderlo bien, ¿tu postura sería que tanto en alcaldes como en gobernadores, o harías una diferencia, vaya un candidato único de la oposición? No, para mí lo ideal es que haya un candidato único. En ambas instancias. En ambas instancias. Entiendo que obviamente en gobernadores podría haber una segunda vuelta. El problema es que ir divididos ratifica que vamos a tener segunda vuelta con la opción de poder perder en algunas de esas segundas vueltas. En cambio, si es hoy día como le queremos a la encuesta, digamos, sabemos los problemas que tienen, ir juntos en primera vuelta puede significar ganar en esa primera vuelta en gobernadores, y lo mismo en el caso municipal. Entonces no fue tan mal en la elección pasada, que hoy día necesitamos tener certezas, y esas certezas se construyen, no solamente para la presidencial, en sí mismo lo local y lo regional es muy importante. Ahora, eso implicaría también ceder algunas gobernaciones por parte de Chile Vamos, porque no pretendería Chile Vamos llevar candidato en todos lados y que republicanos o demócratas o amarillos no lleven ningún lado. Y, por ejemplo, uno se pregunta de inmediato, si ya ratifican a María José Hoffman en la región de Valparaíso, ¿eso quiere decir que al menos dentro de Chile Vamos la región metropolitana sería para RN, por lógica?
Es que, como Rosso te Yarse, digo, que además de hecho se bajó Isabel Plan, entonces no sería tan complicado, ¿no? No estoy, digamos, en la negociación cosa de los números, y yo no creo que sea tan chico, creo que es relevante. No, me refiero a lo más detallado. Sí, pero en el detalle no estoy, efectivamente. Entonces yo creo que el ideal es tener siempre un solo candidato o candidata. Rosso Yarse es una persona que tiene trayectoria también, Isabel Pla también lo era, obviamente yo la estaba apoyando. ¿Y Macarena Santelices qué te parece? Macarena también, bueno, fue ministra y por tanto ha ejercido cargos públicos, sí, pero igual lo fue. Tengo una buena opinión de ella. Yo creo que es importante que nosotros ojalá tengamos una sola candidatura para enfrentar la región. Juégatela, entre Macarena Santelices y Rosso Yarse, ¿con quién estaría? Además yo soy de Chile Vamos, así que obviamente que yo apoyo a los candidatos de Chile Vamos. Ahora, una declaración... Pero sí me interesa de nuevo es cuál es la propuesta que se quiere hacer en términos de la región. Porque es relevante el que hoy día, donde hemos tenido administraciones del Frente Amplio, no es el caso de Santiago, la calidad de vida de las personas se ha habido deteriorada. Entonces necesitamos volver a recuperar espacios que han sido deteriorados por culpa de malas administraciones del Frente Amplio y del Partido Comunista. María José Gatica, senadora de Renovación Nacional, dice lo siguiente, comillas, la UDI perjudica a su candidata presidencial Evelyn Matei exponiéndola como árbitro para candidaturas. Y a los que nos gusta el fútbol, a veces no nos agradan las decisiones de los árbitros. Por el lado de la UDI, esos casos debe resolverlo doña Pepa Hoffman. Doña Pepa Hoffman, además. ¿Qué te parecen esas palabras? ¿Están exponiendo en la UDI como al pedirle en algunos casos que sea árbitro a Evelyn Matei? Es que hoy día el liderazgo de Evelyn Matei es evidente. Es hoy día no solo la persona que tiene mejor aprobación ciudadana, sino que además lidera una posibilidad de propuesta de gobierno. Y por tanto, eso significa que a veces hay que meterse en cosas que son ingratas. Entonces, claro, los buenos árbitros o las buenas árbitras tienen que tomar las decisiones que son complicadas en los momentos que son complicados. Y antes nosotros teníamos una figura que era muy especial, que era el presidente Piñera, que ayudaba a ordenar en parte esto. Entonces yo estoy seguro que estando el presidente Piñera habría varias candidaturas ya ratificadas, pudiendo hacer su trabajo de manera relevante y en unidad. Sin embargo, eso no está. El liderazgo de Evelyn Matei es distinto y por lo mismo yo creo que ella ha sabido ofrecer esa unidad y su rol para que se genere de nuevo esta misma unidad. Entonces, está bien, yo entiendo que pueden haber críticas. Todavía falta para la elección presidencial. La misma Evelyn ha dicho que pasemos primero por la elección local, regional y de los municipios, sí. pero ese es un liderazgo inevitable, digamos, y su voz va a ser muy importante. Me parece evidente que todos los partidos tienen derecho a levantar aspirantes a los cargos que quieran y, por supuesto, a la presidencia de la República. Entonces, mi pregunta no es si Renovación Nacional, a tu juicio, tiene el derecho a levantar su candidatura. Mi pregunta más bien es si tiene sentido, porque la misma María José Gatica y otros también en Renovación Nacional han dicho tenemos derechos. El punto es, más allá del derecho, que yo creo que todas las colectividades lo tienen, si tiene sentido levantar candidaturas alternativas a la de Evelyn Matei y por otro lado, ¿qué te pareció la irrupción del alcalde Carter? Bueno, a mí me gustan las primarias. Yo me inscribí de hecho por la primaria, pero me inscribí solo. Sí. Pero yo creo que cuando hay distintos proyectos que son competitivos, vale la pena hacer una primaria. Sin embargo, creo que es muy pronto para tomar esa decisión. Y uno no puede cerrarse hoy día a la alternativa de hacer o no hacer primaria. Creo que eso es una decisión que se tiene que tomar después de pasada la elección municipal y probablemente en enero o febrero del próximo año. Hoy día, tal como están las cosas, digamos, es evidente que el liderazgo de Evelyn Matei tiene una distancia muy grande con respecto a otros. Por tanto, no hay hoy día otro liderazgo competitivo frente al de Evelyn Matei. A mí me parece que hoy día el liderazgo de Evelyn Matei es avasallador, digamos. Sin competencia, hoy día. Hoy día, pero de nuevo, falta tiempo. Ya sabemos que más de un año es mucho tiempo. Yo confío en el liderazgo de Evelyn Matei. Me parece que es la persona más preparada, dado los temas que están hoy día viviendo las personas, que es básicamente su seguridad y su empleo. Entonces, lo económico y la seguridad. Y en esos dos temas, creo que Evelyn Matei no solo tiene discurso, sino que además ha trabajado en esos temas. Puede mostrar ejecución. ¿Y Carter no? Que también es alcalde, que también se ha preocupado de los temas de seguridad. Sí, o sea, lo conozco hace mucho tiempo, creo que también es una persona que tiene un liderazgo y una mirada política que es interesante, pero hoy día creo que Evelyn Matei es de todas maneras la experiencia de los distintos cargos que ha podido ejercer durante su vida y también el trabajo que ha hecho en Providencia. Creo que serían muy buenos para adelante y de nuevo, algo que puede ser una crítica que venga de algunas otras personas, pero tiene una impronta y tiene un liderazgo con respecto a la coalición, que es súper importante. ¿Eso tú dirías que es menor en el caso de Carter? ¿No tiene ese liderazgo y esa impronta respecto de la coalición? No quiero decir cosas no digo que no sea, menores de otro. que no sea líder, sino respecto de la coalición. No, lo que pasa es que es evidente que Evelyn Matei, habiendo sido diputada, senadora, ministra y alcaldesa,
tiene una trayectoria política que le ha permitido convivir y trabajar con muchas personas de la coalición y también del amplio espectro hoy día de oposiciones que yo creo que son relevantes para ofrecer gobernabilidad a futuro, que es lo que quieren las personas. Y en ese sentido, ¿puede ser un tema de tiempos para Carter, que no sea tal vez todavía su momento? Bueno, ¿por qué te lo pregunto? Porque algunos sostienen que al presidente Gabriel Boric le llegó antes la presidencia de lo que él mismo podría haber pensado. Creo que una vez lo conversamos, de hecho, contigo. Entonces, traspaso la misma pregunta, pero para alguien que está, como tú, en la oposición, ¿será que es un tema de tiempo para el alcalde Carter, que tal vez su momento es más adelante? Bueno, es que eso lo definen obviamente las personas. Claro que entonces, sí, pero en tu juicio político. Claro, pero lo que quiero decir con eso es que hoy día hay ciertos liderazgos que las personas están buscando, que tienen ciertas expectativas sobre esos liderazgos. Y hoy día, cuando los temas son la seguridad, son lo que pasa en el diario vivir de las personas, y al mismo tiempo la seguridad económica, que tiene que ver con mantener tu empleo, con el control de la inflación, que te alcance el sueldo para llegar a final de mes, ese tipo de cosas. En el liderazgo de Evelyn Matei, que es una economista reputada, que ha trabajado mucho, ha trabajado el tema laboral, además el tema de seguridad desde Providencia, creo que ofrece certezas, que es lo que más quieren las personas. Entonces, de nuevo, las peleas como de la política, las personas lo ven como una cuestión demasiado ajena. Y hoy día lo que quieren es alguien que le ofrezca ciertas certezas. Y yo creo que en eso Evelyn Matei tiene una gran ventaja. ¿Y tú compartes lo que dijo Carter en el sentido de que si no pasaba por primarias, Evelyn Matei, su candidatura nacía muerta? No, yo creo de nuevo, me gustan las primarias, creo que es un buen mecanismo. Cuando no son autodestructivas, también puede ocurrir que hay primarias que son más bien en la lógica autodestructiva, eso sería, por supuesto, un error. Pero creo que es muy pronto hoy día para decir, sí, de todas maneras hay que hacerla, o no, no hay que hacerla. Okay. Hoy día el liderazgo de Evelyn Matei me parece que es muy superior al resto de los candidatos. Vamos a ir al final de la entrevista a definiciones, cómo se define Jaime Belolio, que es lo que hemos hecho con todos los candidatos que estamos invitando. Pero antes quisiera preguntarte por un tema de la jornada, que también implica definiciones, y fueron las declaraciones de ayer en Tolerancia Cero de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ella señaló que creía que no había habido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pero señaló que sí creía que habían sido generalizadas y que en el concepto del derecho internacional bastaba una de las dos cosas para que pudiera clasificar como delitos de lesa humanidad, y que su diferencia con Sergio Mico es que Sergio Mico habría dicho que no eran sistemáticas y tampoco generalizadas, cosa que después en la entrevista con Matilde Burgo dice Sergio Mico, yo nunca dije que no eran sistemáticas, pero no dije que no fueran generalizadas. Fue un tema que yo no zanjé en el debate público. Más allá de aquello que es para que la gente entienda el contexto en el que te hago la pregunta, ¿qué te parecieron esas declaraciones? Que llegan tarde, porque lamentablemente hay ciertos grupos que han presionado al INDH a que se quede callado frente a ciertas violaciones que han ocurrido en nuestro país, como en el caso del sur, donde el terrorismo es una violación a los derechos humanos. Hubo una disputa al interior del Consejo cuando Sergio Mico, de hecho, quiso incorporar en el informe anual que el problema de la falta de seguridad y el terrorismo es un problema de derechos humanos. Por omisión de prestación de servicios del Estado de garantizar seguridad e integridad. Eso en la falta de seguridad, pero el terrorismo en sí mismo es también una violación a los derechos humanos. Entonces, nunca hubo violaciones sistemáticas de los derechos humanos, ni tampoco generalizadas. Estamos hablando del estallido. En el estallido. Y, sin embargo, se prestaron algunos del INH para el discurso de quienes justificaron la violencia, de quienes justificaron el intentar votar un gobierno democráticamente electo. Yo recuerdo que hubo personas del Frente Amplio y del Partido Comunista que dijeron que en Plaza Baquedano, abajo, en el subterráneo, había un centro de tortura. Y era una mentira a principio a fin. Pero yo te pregunto, ¿no puede haber diferentes visiones respecto? Porque sistemática, para explicarle a la gente, quiere decir que hay una concertación de los distintos organismos del Estado. O al menos de uno con otro, de organismos, estructuras relevantes. Tiene que ser distintos organismos. Claro, y eso no ocurrió. Ya, eso es sistemático. Eso es lo que dice ayer, para que entienda la gente el concepto de lo que implica sistemático. Eso es lo que dice ayer Consuelo Contreras, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que dice, yo pienso que no ocurrió. Cosa que sí pensaba cuando pidieron la renuncia de Sergio Mico, ¿no? Está bien. Pero respecto de generalizadas, no puede haber una diferencia de opinión y que no sea motivada políticamente, sino que tengan diferencias, porque de hecho Sergio Mico, y también con Matilde Burgos, dice, sí, eso es algo que habría que investigar, el tema de generalizadas o no. O sea, todas las cosas primero tienen que investigarlas. Si mi pregunta es si necesariamente esa opinión tiene que estar motivada políticamente o puede ser una discrepancia en el juicio. ¿Me explico? Está bien, pero el problema es por qué en la medida en que hubo una fiebre
semi-revolucionaria en la lógica de votar un gobierno democráticamente electo, tensionado por el Partido Comunista y los sectores antidemocráticos de la ultraizquierda, decía que sí la habían, y hoy día, cuando viene hacia otro lado y hay una demanda de seguridad, dice lo contrario. Entonces, obviamente que lo que uno esperaría es que al menos pida disculpas, porque parte de esos fundamentos son los que ocupó la izquierda extrema para presentar querellas contra el presidente Piñera y contra otras personas que trabajaron en el gobierno, basadas en mentiras, basadas en fake news. Entonces, eso lo que no permite es enfocarse en aquellos casos que sí son de verdad. En aquellos casos que, por supuesto que los hubo. Entonces, en aquellos casos que son de verdad y que están siendo investigados y que están siendo sancionados por la justicia y que están siendo reparados. Eso que partió en el gobierno pasado y tiene que seguir hoy día. Entonces, yo creo que lamentablemente hay alguna tesis octubrista que todavía quiere tratar de decir que ocurrieron ciertas cosas que no ocurrieron. Entonces, Jaime, más allá de las críticas. Perdona, Mónica, solo para terminar en eso. En el fondo hubo un grupo de personas, algunos de los cuales hoy día están en el gobierno, que dijeron que solo el hecho de presentar un estado de excepción a la Araucanía era en sí mismo una violación a los derechos humanos. Sin embargo, este gobierno ha sido el que más los ha presentado. A mí me tocó verlo. Sí, yo no te digo que no haya sido así, pero la verdad no lo recuerdo. Yo lo recuerdo muy bien, digamos, dentro de los discursos que se hacían. Y que acusaban de violaciones sistemáticas y que mentían con respecto a algunos centros, con algunos casos. Entonces, la verdad es que ese fue un periodo muy oscuro en el cual hubo quienes quisieron aprovecharse de esas circunstancias para votar la democracia. Y ahora que estamos a 5 años, estamos en otro clima. Yo lo que esperaría es que los derechos humanos no sean una cuestión, primero, basados únicamente en lo que nos ocurrió en la dictadura, porque en la dictadura se violaron sistemáticamente los derechos humanos, sino que también sea una propuesta de presente y de futuro sin que sea una cuestión ideologizada de un sector político. Ahora, entonces, lo que quiero decir lo que es que hay quienes quieren tomarse el INDH para un propio sector político, sus propias causas, sin dejar que los derechos humanos sean, tal como lo dice, de los humanos. Obviamente, si tuviera aquí a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, diría, no es efectivo, no nos queremos tomar el instituto y no lo queremos usar políticamente. Pero tienen que actuar en ese sentido. Pongo los argumentos sobre la mesa. Ahora, más allá de las críticas, antes de decirte algo, tú dices, durante la dictadura se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Pero todavía en tu sector hay quienes, primero, no dicen dictadura, no es tu responsabilidad, pero estoy confrontando que en los sectores todavía no hay esa convicción, y hay otros que dicen, no fueron sistemáticas, fueron excesos, fueron algunos. O sea, bueno, fueron como que se salieron de madre, así como que fueron como responsabilidad. Convengamos en que eso todavía existe. Sí, y eso también es preocupante. Por supuesto que es preocupante. Con todo el tiempo que ha pasado, no es algo que esté ocurriendo hace 6 meses. Pero mira, yo no he tenido nunca una opinión distinta. O sea, digo dictadura, hubo violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Convengamos en que eso existe y también es preocupante. Pero también, ¿sabes lo que existe? Que hace solo 5 años hubo quienes quisieron votar un gobierno democráticamente electo. Pero si una cosa no empata a la otra. Lo que te quiero decir es lo siguiente, no hay que ir hace 50 años. Hay que ir hace 5 para darse cuenta que hubo quienes justificaron la violencia y quienes hoy día justifican las atrocidades de Venezuela, Nicaragua, Cuba. Entonces, lo que quiero decir es que los derechos humanos no están hoy día resueltos porque hay sectores que no creen en ellos. Y yo sí creo en ellos. Hay sectores que creen que los derechos humanos son solo para los... Sí, hay sectores que creen que son como para los amigos. Los que piensan como yo tienen derechos humanos, los que no piensan como yo, no. Entonces, eso obviamente que va en contra de la esencia misma de los derechos humanos. O tal vez, y también más difuso, porque eso es más obvio, solo quienes son buenas personas tienen derechos humanos. Y eso ya empieza a ser una distinción todas las personas tienen compleja. Derechos humanos. Y por tanto, necesitamos, necesitamos institucionalidad que la proteja, pero esa institucionalidad no tiene que estar cooptada políticamente. Yo creo que ese es el riesgo que tiene el INDH. ¿Lo cerrarías como propone Mario Desbordes? No, yo no lo cerraría. Yo conozco personas que trabajan ahí y tengo la mejor opinión de ellos. Sin embargo, cuando está cooptado por sectores políticos y solo quiere responder a una visión parcial, comete el error de no suponer que los derechos humanos son de todos los seres humanos y no solamente de quienes piensan en un sector político. Se nos va a acabar el tiempo, pero antes, Rosa María Payá desde Cuba decía, bueno, desde fuera de Cuba porque está exiliada, decía que la verdadera convicción del presidente de la República, Gabriel Boric, con su defensa de derechos humanos que le reconoce en varias áreas o en varios países, iba a ser el día en que fuera capaz de criticar a Cuba. ¿Qué opinas tú? Es como un tema vedado para la izquierda. Han hablado en el Frente Amplio, les costó mucho hablar en contra de la dictadura de Venezuela, les costó un poco menos la de Nicaragua, sin embargo Cuba sigue siendo un tema como tabú. Y la verdad es que Nicaragua, como dice misma Rosa María, en que ya se confirmó que su padre fue asesinado por la dictadura castrista, es como la cabeza del pulpo. O sea, evidentemente parte de la lógica... Cuba, no Nicaragua. Perdón, Cuba. Parte de la lógica de inteligencia de las torturas que se hacen en Venezuela y en Nicaragua es con la inteligencia cubana. Entonces, ¿crees que falta ese paso del presidente? Por supuesto que sí. Y ha sido muy tímido, de hecho, en decirlo cuando dijo algo así como que esperaría que
pudiera ser en el futuro algo más democrático. Y lo primero que pasó al tiro es que el Partido Comunista, de nuevo, salió a criticarlo. En el pasado lo trataron de negacionista, aquí también lo volvieron a criticar. Entonces, yo creo que en esto el problema que tenemos es que hay algunos que tienen un doble estándar gigantesco en materia de derechos humanos, y yo creo que los derechos humanos no requieren empate, requieren estándar. Y el estándar es que nunca se pueden violar los derechos humanos. La democracia es la mejor manera para defender nuestra dignidad humana y el respeto mutuo entre todos, que es una cuestión fundamental. Vamos a definiciones. Jaime Belolio cree que, como Evelyn Matei, que hay evidencia suficiente de que narcos están financiando a los políticos. Bueno, yo creo que ella hoy día mismo también presentó algunos antecedentes de personas que han estado vinculadas al narcotráfico, que hicieron muchos delitos, que han cometido daño. En el pasado, lamentablemente, hemos visto algunos ejemplos también de alcaldes y de algunos otros aspectos ligados a la política que tenían financiamiento del narco. Entonces, yo creo que no podemos taparnos los ojos en eso. ¿Crees que sí hay evidencia suficiente? Yo creo suficiente? que hay cierta evidencia de que el crimen organizado también ha traspasado barreras y es preocupante. No creo que estemos en la situación de lo que ha ocurrido en otros países. No creo que lleguemos a ese espacio. ¿No debiera llevar esos antecedentes a la justicia directamente? No mañana, al gobierno, no a contarle al gobierno, al subsecretario, sino que funcionaria pública, antecedentes. Yo me imagino que cuando esos antecedentes los conoció el gobierno, los llevó a la fiscalía. No, porque la alcaldesa. En el caso de la alcaldesa, por supuesto que lo llevó a la fiscalía. Porque ¿Lo llevó a la fiscalía? O sea, por algo esas personas estaban detenidas. Pues. No, pues no todos. Todos los casos que ella mencionaba estaban detenidos. Esos casos habían sido investigados. O sea, más que investigados, habían sido vistos en Providencia porque el trabajo que se ha hecho en seguridad en Providencia ha sido muy importante. Obvio que hay que llevarlo a la fiscalía. Entonces se llevó allá. Entonces, de nuevo, yo creo que uno no puede decir que no, pues de ninguna manera, no, aquí no hay nada. No, lo que es relevante es fortalecer nuestra institucionalidad para evitar que eso ocurra. Otras definiciones. Y hemos tenido algunos ejemplos lamentables. Otras definiciones, pero más breves. Flexibilizar el levantamiento del secreto bancario. En CNN Prime, el director de Servicio de Impuestos Internos contaba que en este gobierno, en el pasado, en el anterior, se demoran como 2 años en lograr levantar el secreto bancario y los delitos prescriben en 3 años. Entonces muchas veces no alcanzan ni a llegar con las acciones penales cuando ha prescrito. Mira, yo no le tengo ningún trauma a la lógica del secreto bancario. Sin embargo, yo creo que es importante que el director de Servicio de Impuestos Internos no esté motivado políticamente ni nombrado políticamente también para hacerlo. Porque una de las primeras cosas que hacen el crimen organizado es ir a levantar el secreto bancario. O sea, cuando se levanta, quieren ir a saber, porque a partir de eso hacen extorsiones y una serie de otras cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El secreto bancario no se trata... ¿El narco quiere que levanten el secreto bancario? El narco lo que más querría es que no haya secreto bancario para conocer la información de las distintas personas y, por tanto, ir a hacer las extorsiones y poder ir a hacer los secuestros. Obvio que sí. O sea, el crimen organizado se dedica a eso. El crimen organizado en general ha intentado que no se conozcan las fuentes de financiamiento. No. Las propias. No, cuando se conocen las de otros, se conocen las propias. Lo que quiero decir es que cuando... O sea, no creo que el secreto bancario sea funcional al narco. No, lo que quiero decir es lo siguiente. Uno quiere ocultar cosas, el narco quiere ocultar cosas, pero también quiere saber información sobre otros para ir a cometer delitos. O sea, una cuestión obvia. Entonces, de nuevo, tú no puedes levantar el secreto bancario a raíz de una cuestión política, sino que tiene que ser a raíz de una cuestión judicial. Okay. Y en eso, obviamente que si los tiempos son 2 años y los delitos son 3, por supuesto que no tiene ninguna relación. O sea, a favor de hacer una cierta flexibilización. Obvio que sí. O sea, de nuevo, hay que perseguir el delito en todas sus formas. Y por supuesto el narco lo que quiere es lavar ese dinero. Entonces, obviamente que hay que perseguir la ruta del dinero. Ahora, de nuevo, esto que tratan algunos de decir, oye, no importa nada, a eso iba, saquemos el secreto para que no sirve de nada. No es verdad. O sea, hay cierta protección que tienen que tener también las personas en sus finanzas. ¿A favor o en contra de una ley de aborto sin causales? En contra. ¿A favor o en contra de derogar la ley de aborto 3 causales? Estoy en contra también. ¿A favor o en contra de la pena de muerte? Totalmente en contra. Está en contra. ¿Militares en las calles, en infraestructura crítica o en algo más? Con las debidas reglas y protecciones para nuestras fuerzas militares, ellos sí pueden colaborar en la protección de todas maneras de nuestra frontera, también contra el crimen organizado que es transnacional y por tanto perfectamente pueden ayudar. Pero hoy día falta que tengan mayor claridad en cómo se les protege a las mismas Fuerzas Armadas. Si fuera alcalde de Providencia, ¿cuál sería la política con el comercio ambulante? No vamos a tener comercio ambulante. Nosotros vamos a perseguir el comercio ambulante porque es muy injusto con el comercio establecido. Además, produce problemas sistemáticos con las personas que transitan allá. Providencia tiene una particularidad, que es que más de 2 millones de personas transitan en un día en Providencia. Antes en Santiago eran 2,5 millones, hoy día es como 1 millón y tanto. Es decir, en términos de movilidad, es Providencia el verdadero centro de Santiago. Y cuando existe ese comercio ilegal, lo que ocurre es que las personas empiezan a ver que aumenta el delito. Por tanto,
Y además, obviamente, significa más problemas para quienes están establecidos. Entonces, de todas maneras, uno tiene que controlar el comercio legal. ¿Regularizar migrantes o expulsarlos? Es que por la cantidad enorme que hay. Y que sabemos que ningún gobierno ha logrado expulsar más que, con suerte, un total de cerca de las épocas más altas revisados. Todos los gobiernos del retorno a la democracia no va más allá de 8.000, con suerte. No, se hicieron mucho más. Acuérdate que cuando nosotros recibimos el gobierno, había muchas personas que venían, en este caso era de Haití, que venían con visa de turista y después se quedaban, y por tanto quedaban en situaciones irregulares. No, las expulsiones judiciales y administrativas. No, yo me refería a la regularización. No. Expulsión no alcanzan a ser más de esa. Entonces queda una gran cantidad. Trabas. Entonces mi pregunta es, ¿expulsar o regularizar? Porque tenemos que ir cerrando. Bueno, pero algo tenemos que hablar de Providencia también un poquito. Mira, lo que pasa es que tú necesitas hacer ambas cosas. La persona que entra de manera regular necesita regularizarse. La persona que entra de manera irregular, tú no puedes tener un efecto llamada. O sea, si el gobierno hoy día lo que pretende es decir que las personas que han entrado por la negligencia de este gobierno en materia migratoria, decir, ¿sabe qué? Vamos a regularizarlo, lo que va a pasar es que van a llegar más personas por la vía irregular. Entonces, no funciona con la lógica buenista que algunos han querido pretender hacer. En las administraciones pasadas también se ha regularizado. Sí, pero de nuevo, porque lo que se quiso hacer antes era esconder la cabeza y no poner una visa, por ejemplo, para personas que venían de Haití y quienes votaron en contra. No solo de poner visa, sino que de poner reglas para la entrada, fueron quienes hoy día están en el gobierno. Entonces, yo creo que en eso hay que tener harto cuidado. La lógica buenista con respecto a la migración es lo que ha hecho que en otras partes del mundo surjan los populismos. Entonces hay que tener cuidado porque hoy día la adaptación de los países a la migración es fundamental. Chile es un país que se formó a través de migrantes. Por tanto, es una cultura que tiene que recoger al migrante, pero esa migración tiene que ser segura, ordenada y regular, y no irregular ni menos regularizar como una promesa falsa. En esta entrevista solamente hacemos una pregunta de la municipalidad, porque la idea es que digan quiénes son primero, presenten quiénes son, qué piensan de temas de contingencia, porque después vienen los debates en CNN para todas las comunas. Pero sí hacemos al final, en general, una pregunta que tiene que ver, va variando, digamos, pero tiene que ver con cuál es el principal problema de la comuna que aspiran a gobernar y cuál sería la principal solución para ese problema, porque obviamente que hay muchas soluciones y muchas cosas que quieren plantear, pero ¿qué es lo que más necesita Providencia y cómo lo abordarías si es que fueras alcalde? A ver, nosotros hemos tenido encuentros con más de 300 vecinos en las últimas semanas. Han sido 24 horas de escucha activa en que nosotros hemos participado. Yo personalmente en cada una de ellas y tomo nota en mi cuaderno que ando trayendo por ahí. Y obviamente los temas que son de Providencia son los temas que son nacionales también. O sea, por supuesto que es seguridad, pero eso es distinto según el barrio. O sea, en el barrio Bustamante no es lo mismo que en Bellavista, no es lo mismo que en Carlos Antunes, que en el barrio de Las Flores. O sea, son cosas que son diferentes. Pero hay un tema de seguridad para los adultos mayores que ya no pasa por las noches, sino que pasa en lo que ocurre al interior de sus departamentos, que es el temor a caerse, a sufrir un accidente y estar solo. O sea, hay un tema de la soledad y del acompañamiento que yo creo que es un tema súper importante para nosotros. Segunda cosa, que sea una comuna que cuide a las personas que están allí, por tanto que se respete. Hemos visto problemas de la convivencia vial, de personas que son peatones, personas scooters, personas en bicicletas, automóviles. Entonces, ese es un tema que es central para mejorar la calidad de vida. Y lo tercero es que yo quiero continuar con los buenos programas que se ha hecho hoy día en Providencia. El 1414, que es seguridad, funciona muy bien, los vecinos lo valoran muchísimo, hay que meterle todavía un poquito más a eso. Y la alcaldesa reconoce algo que es clave, que es que ella partió en la mejora de los barrios y tenía que terminar después en Providencia y Avenida Providencia. Uno de los temores que tienen los vecinos es que lo malo que viene subiendo desde una pésima administración de Santiago siga subiendo, que el deterioro de las comunas vecinos suba. Y por tanto para mí va a ser un foco muy importante en cómo recuperamos Avenida Providencia y Nueva Providencia. Me he juntado con muchos urbanistas, es un tema que es muy importante. Eso va a significar atraer más inversión, pero ¿para qué? Para construir un nuevo CEFAM, para tener los mejores liceos de Chile, para hacer más programas sociales, para invertir en adultos mayores. ¿Y vas a vivir en Providencia? Yo viví 12 años en Buin, me cambié hace 2 años a vivir en Santiago. Si hubiese sabido que hubiese sido candidato, estaría viviendo en Providencia. Es una decisión familiar, no solamente personal. Me encanta Providencia, nací en Providencia, le pedí matrimonio a mi señora en Providencia. Pasé mi infancia larga, digamos, también allí con mis abuelos. La verdad es que he trabajado en Providencia muchos años y voy a estar muchos años más en Providencia.
Entonces va a vivir ahí, ¿o no? Me encantaría, pero eso es algo que tengo que poner de acuerdo a mi señora primero antes que a ti. No, pues yo no me quiero poner de acuerdo, yo quiero saber nomás las decisiones de los candidatos, que cada familia verá lo que hace. A mí me gusta mucho Providencia, yo creo que lo clave, más que solo vivir, es lo que uno pone como corazón y como equipo. Yo creo que puedo contar con los buenos equipos que hoy día existen en el municipio y nosotros vamos a hacer una campaña, a diferencia de otras candidaturas, una campaña propositiva, no una campaña que se plantea de lo negativo, sino que de lo bueno que podemos hacer en Providencia. Quedan invitados, igual que todos los candidatos, a los debates que vamos a realizar como cada elección en CNN Chile. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir avanzando en otras materias. El paro de funcionarios de EFE obligó a tomar una serie de medidas de contingencia en la región metropolitana, en Valparaíso y en la región del Biobío. Los trabajadores movilizados se reunieron hoy con la Dirección del Trabajo y también con las autoridades de la empresa de ferrocarriles, un tema que reportó María Luisa Carrión. Líneas férreas vacías. Por aquí debía circular el tren NOS Estación Central, pero nada de eso ocurrió la mañana de este lunes. El horario punta de inicio de semana sorprendió a varios sin servicio. Efectivamente no están funcionando. Pregunté ya y me dicen que hay que tomar micro, ¿no? Así es que hay que hacerlo, no hay otra alternativa. Es que la única alternativa hasta ahora era tomar alguno de los buses de acercamiento que se dispusieron como medida de contingencia. Unos salían incluso desde Paine y otros llevaban a la gente hasta la estación de metro más cercana. Yo vivo en Paine y llegué aquí y de aquí voy para Santiago, porque pensaba que estaba aquí bien. Yo me tenía que ir en el metrotren, pero bueno, así que al final... Claro, no está funcionando por el tema del paro. No, por el tema del paro, entonces está complicado. Complicado llegar a la estación Hospital El Pino de línea 2, que se vio reforzada con aumento de trenes y la suspensión de la ruta expresa. La línea 1 también incrementó su servicio. Hemos dispuesto más de 120 buses de apoyo entre los prestados por EFE y prestados por Red Movilidad para hacer un sistema de bucle que va desde las estaciones del tren NOS, desde todas y cada una de esas estaciones a los distintos destinos donde las personas pueden conectar con Red Movilidad. Entre otras, por ejemplo, entonces, están disponibles los buses en la estación de NOS, de San Bernardo, de Maestranza, Hospital El Pino. Y así se intentó dar soporte a un sistema que debió enfrentar la paralización de funcionarios de EFE, no solo acá en la capital, también en Concepción y en Valparaíso, donde no operó el recorrido entre Limache y el puerto. Hemos dispuesto una cantidad importante de buses, alrededor de 55 buses para hoy día, para hacer distintos recorridos. Estamos acá en la estación Limache. Hay buses que van a ir por el interior, ¿no es cierto? Descargando gente también en la estación Villa Alemana, conectando con Belloto, Quilpué. Y también van a haber hay buses que van de forma directa vía Troncal Sur hacia Viña del Mar y hacia Puerto Valparaíso. En Concepción, en tanto, se operó con menor capacidad. No, qué lata que tengo que caminar tanto porque me vine a la segura pensando que tenía mi videotren. Pero estaba viendo mi aplicación, veo que tampoco avisaron. Es que al igual que muchos, se enteraron solo al llegar a la estación de que su servicio no estaba operativo. No, ya no pasa, no avisa. O sea, estamos indefinidos. Sí, no hay mayor información. Usuarios sorprendidos y sin más alternativa que utilizar los buses que ayudaron a reforzar el sistema. Nuestra red de biotren en Concepción va a funcionar en un 50%. Está funcionando cada 15 minutos, como digo, en horario punta, con un 50% de la operación habitual. La línea 1 también, Corto-Laja, estará funcionando desde Talcahuano a Laja. Y EFE ha reforzado con 40 buses que van a estar apoyando el sector de Lomas Colorada en Concepción, por Juan Pablo II y Hualqui. Con todo, las autoridades del Ministerio de Transportes reconocieron muy temprano este lunes que se trataba de una jornada compleja. Acá en la capital además se sumaba el cierre de la estación Biobío de la línea 6, que no pudo operar por filtraciones de agua tras los intensos sistemas frontales. Mientras todo esto ocurría, los trabajadores movilizados de EFE se reunían acá, en la Dirección del Trabajo, con sus autoridades, no solo para tratar las investigaciones tras el fatídico accidente de la madrugada del jueves, también para poner sobre la mesa sus condiciones laborales. Nos vamos a reunir con EFE. Escuetas palabras de los trabajadores movilizados, pero si algo había claro a mediodía, era el Ministerio de Transportes el que lo informaba. Es fundamental poder contar con una auditoría internacional externa que nos pueda permitir identificar de forma lo más preclara posible las causas
de este siniestro, al mismo tiempo de poder generar oportunidades de mejora para que nuestro sistema de ferroviario del país sea lo más seguro y lo más efectivo posible y que dé todas las garantías de que este tipo de situaciones no van a volver a ocurrir. Auditoría internacional que se piensa por ahora realizar con alguna empresa europea que ayude a clarificar las razones de este trágico accidente, mientras que los funcionarios de EFE movilizados incluyeron en su petitorio no solo mejoras en la seguridad del tránsito ferroviario, también mejorar sus condiciones laborales. Bueno, y en Tolerancia Cero ayer, la directora del INDH, Consuelo Contreras, aseguró que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante el estallido social. Junto con valorar el cambio de postura de su sucesora, el exdirector del organismo en Hoy es Noticia con Matilde Burgos, Sergio Mico, planteó la necesidad de que el organismo sea autónomo y pueda resistir a las presiones políticas. Los detalles con Francisca Cárdenas. Claro, hay un componente de reparación, porque lo pasamos muy mal. Postura del exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, tras los dichos de la actual directora del organismo, quien en Tolerancia Cero aseguró que durante el estallido social no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pero al exigir ella y otros consejeros en el pasado la renuncia del exdirector, sí las calificaban así. Creo que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, porque para que se dé la sistematicidad, claro, tiene que haber un acuerdo entre distintos órganos del Estado, instituciones del Estado. Pero sí debería investigarse si hay patrones, yo no soy juez, hay patrones que dan las pistas de que hay generalización. No es una cosa casual, esto afectó en particular al exdirector del INDH, Sergio Mico, afectó a un exministro de Estado en una acusación constitucional, y por lo tanto me parece que lo mínimo que ella puede hacer es pedir disculpas públicas. La postura de Sergio Mico era bastante coincidente con la impunidad que se ha intentado instalar hasta el día de hoy. Inaceptable su conducta. Y es que la carta firmada el pasado 8 de julio de 2022 por 5 consejeros, entre ellos Contreras, solicitaba la renuncia de Mico, responsabilizándolo de una crisis interna. También lo criticaban por no reconocer justamente violaciones tanto sistemáticas como generalizadas. Esta crisis ha sido consecuencia de una administración negligente y deficiente suya. De esta manera, el INDH ha dejado de cumplir su mandato legal y esto ha impactado negativamente, sobre todo en un contexto donde han existido violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Es vital que haya un Instituto Nacional de Derechos Humanos autónomo que resista todas las presiones políticas. No somos ni de gobierno ni de oposición y las resistimos porque fue muy duro. Y que sea pluralista. Y yo creo que esas ideas con las declaraciones de la actual directora pueden ayudarnos ya a buscar este acuerdo nacional. Algunos en el oficialismo plantean que el debate debe centrarse en las sanciones por delitos de lesa humanidad y no en los conceptos, una discusión más bien técnica, como plantea el Ejecutivo. Son expresiones técnicas para referirse a delitos de lesa humanidad, ¿ok? En el caso de la calificación de generalizada, responde el haber comprometido a una abrumadora cantidad de la población civil, tiene que ver con el volumen de personas que pudieron ser afectados. Pero eso es una calificación jurídica. La directora del INDH también fue criticada por admitir un error en no considerar el ámbito político en la querella presentada por tráfico de influencias en el nombramiento de jueces que involucra al exministro y candidato a la alcaldía por Santiago, Mario Desbordes. Podría ocurrir una situación de tráfico de influencia cuando un ministro de la Corte de Apelaciones que está en prisión preventiva por el caso de Operación Topógrafo llama a un personero político para pedirle que lo ayude a que una persona sea nombrada como jueza de la Corte Suprema. Jamás nombramos a Mario Desbordes. Durante este lunes y tras una reunión con el ministro de Justicia, la Corte Suprema anunció junto al Pleno del Máximo Tribunal la conformación de la Comisión de Ética para analizar los escándalos por eventual tráfico de influencias que han tocado a algunos de los integrantes del máximo tribunal del país. Para conocer los hechos que afectan a integrantes de este tribunal, por hechos que son de público conocimiento.
La bancada de RN aseguran que el INDH cometió una ilegalidad al presentar una querella donde se mencionan reiteradas veces a Desbordes, mientras que otros parlamentarios han emplazado a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados a impulsar una reforma constitucional que modifique el nombramiento de jueces y ministros. Bueno, y siguen las repercusiones luego del anuncio del aumento de las cuentas de electricidad. La oposición anunció una interpelación al ministro de Energía, Diego Pardo, mientras estudian la posibilidad de acusarlo constitucionalmente debido a las discrepancias con el Banco Central por el alza en las cuentas de la luz. De todo ello nos va a informar en su nota Joaquín Castro. Todas las miradas apuntan al ministro de Energía por el alza del 40% en las cuentas de luz que se implementarán a partir de julio. Y desde la oposición ya anunciaron una interpelación al secretario de Estado e incluso están evaluando una acusación constitucional en su contra, porque según indican, Diego Pardo no entregó la información completa cuando se discutía la ley para frenar el aumento en las tarifas durante el año pasado. Aquí el ministro, cuando se discutió la ley, no entregó toda la información. Y hoy día esta mala decisión, esta mala política pública tiene que ser corregida. Nosotros estamos evaluando todas las alternativas que nos confiere la Constitución para fiscalizar y revertir esta medida. Según lo indicado por el gobierno, el incremento de las tarifas eléctricas comenzará en julio y se implementará de manera gradual hasta 2025 para estabilizar los costos y evitar un impacto económico fuerte y repentino. El principal reclamo en contra de Pardo es que ignoró las estimaciones del Banco Central acerca del impacto de la congelación de las tarifas en la inflación anual. Yo apoyaría en lo personal una acusación constitucional contra el ministro Pardo, porque tiene que existir responsabilidad política frente a esto. Ante esta arremetida de la oposición, desde el oficialismo señalan que una acusación constitucional sería un aprovechamiento político y que para aprobar el proyecto de ley que congelaba las tarifas hubo un apoyo transversal de parte de ambos sectores. Quiere llevar una vez más al circo pobre de las acusaciones constitucionales, cuando lo importante es buscar solución efectiva a las alzas de las cuentas de la luz, primero para los sectores de menos ingresos, mejorando el subsidio eléctrico, el que se debiera ampliar hacia los sectores medios. Asimismo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, afirmó que es necesario legislar sobre esta ley nuevamente y que el aumento no sea tan drástico para las familias chilenas. Es importante frenar las alzas ahora, buscar los caminos a través de la política pública y, por supuesto, si es una posibilidad aumentar el subsidio, también debiéramos hacerlo. Esperamos que estas soluciones puedan ser incorporadas, puedan ser consideradas, porque las familias chilenas no tienen por qué pagar los costos de malas políticas públicas que se hicieron en el pasado. Desde el gobierno, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejos, descartó tensiones con el Banco Central y sostuvo que en el Ejecutivo se están evaluando opciones como incluir la ampliación del subsidio del pago de las cuentas de la luz. Las diferencias de proyecciones no restan autonomía a los organismos autónomos. Creo que eso es parte del ABC de cómo se dan los análisis en esta materia. A veces coinciden las proyecciones, otras veces no, pero no altera la autonomía o el respeto a la autonomía que se le tiene al Banco Central, que es una institución además de alto prestigio. Están evaluando distintas alternativas y soluciones para poder enfrentar la implementación de esta ley, que ya es una ley de la República y que empieza ahora en julio. La intención tanto del Congreso como del Gobierno es tener una solución antes del comienzo de las alzas en los cobros. En tanto, la interpelación a Diego Pardo deberá concretarse durante la primera quincena de julio. Tras las intensas lluvias de las últimas semanas, se ha redoblado el llamado a declarar emergencia agrícola en varias regiones del centro-sur del país e incluso en algunas comunas de la región metropolitana. ¿A cuánto ha llegado la afectación en la agricultura en su informe? Natalia Muñoz nos lo va a contar. Cultivos totalmente anegados, algunos con pérdida total. Es la preocupante situación agrícola del país tras los fuertes sistemas frontales que han pasado por la zona centro-sur. Ha generado una pérdida en hortalizas, sobre todo brócoli, lechugas, acelgas, papas incluso, trigo de invierno. Debería haber una menor actividad en la zona centro-sur del país y esto afectaría negativamente al crecimiento del mes de junio, específicamente 0,2 o 0,4% menos respecto a lo que hubiera crecido la actividad económica si es que no hubiera estado este sistema frontal.
No se descarta que hortalizas como el apio, repollo y la lechuga suban sus precios. Las regiones más afectadas son O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía y tras el último sistema frontal se suma la región metropolitana, por lo que parlamentarios piden de forma transversal declarar zona de emergencia agrícola en comunas rurales de la capital. Sobre todo la pequeña agricultura familiar campesina, tal es el caso de Curacaví, tal es el caso de María Pinto, la situación compleja que existe en torno al Canal de las Mercedes. Para las regiones del Maule, O'Higgins, la región metropolitana del Ñuble, es más importante que nunca poder llegar con recursos frescos. Hasta ahora solo la región de la Araucanía y el Biobío están bajo emergencia agrícola. Ya se estiman más de 8.000 agricultores afectados a nivel nacional. La afectación está bastante concentrada en la provincia de Chacabuco, Lampa, Colina, Tiltil, muy importante en la producción hortícola. Estamos levantando con los municipios los niveles de afectación agrícola. Va a haber una decisión definitiva. La ayuda temprana consiste por ahora en la entrega de alimentación para animales y bonos de recuperación económica para los agricultores. Pero no todo lo que ha dejado las lluvias son malas noticias. La gran buena noticia fue que llovió en la región de Coquimbo, siempre lo menciono, en particular en la provincia del Limarí, que nos da un respiro para una situación que es muy crítica. Hay una mayor disponibilidad de agua en la región metropolitana y en Valparaíso también. El yeso está completamente lleno, el embalse Los Aromos también. Afortunadamente la isoterma fue relativamente baja y eso ha significado acumulación de nieve, esa gran reserva de agua que tenemos para la próxima temporada, para la próxima primavera, el próximo verano, y poder proveer los alimentos para Chile y para el mundo. Y también, por supuesto, dar seguridad hídrica. Según datos del Coordinador Eléctrico Nacional, la energía embalsada está en torno a los 4.400 gigavatios-hora, 1.400 más respecto a lo que había en junio del año pasado, lo que mejora las condiciones de abastecimiento del sistema. Hay un incentivo natural para generar hidroelectricidad versus termoelectricidad. Y ahí hay un valor agregado ciertamente mucho más importante, entendiendo que uno simplemente aprovecha el curso natural del agua. Esto se traduce en más valor agregado para la economía. Sin embargo, hay que considerar que este es un elemento que ha estado presente en la actividad económica desde el año pasado. Podría tener un efecto positivo sobre la actividad económica, pero cuyo impacto sería más bien acotado. Si bien esto tendría un impacto positivo en el PIB, este se vería compensado por las bajas en la agricultura y podría generar un aumento de precios de hortalizas. Más aún cuando se pronostica un nuevo sistema frontal que llegaría a la región metropolitana a mitad de esta semana. Publicaciones, fotos y comentarios realizados en Facebook e Instagram serán usados para entrenar el modelo de inteligencia artificial de Meta. ¿Qué implica esto en la práctica para los usuarios y cómo nos podemos proteger frente a este tipo de actualizaciones? Lo vemos en la nota de Camila Sumastre. Meta utilizará tus fotos y videos para entrenar su inteligencia artificial. Diversas han sido las reacciones de los usuarios en Instagram y Facebook. Meta ha anunciado... Esto luego de que Meta anunciara que a partir del 26 de junio utilizará la información disponible en sus plataformas para entrenar a su sistema de inteligencia artificial, Meta IA. WhatsApp, Facebook, ¿cierto? Instagram y además Meta AI. Meta AI no está disponible en Chile, pero es otro sistema de inteligencia artificial de Meta. Cualquier posteo que yo haga en esas 4 plataformas que sea público, Meta lo puede tomar y entrenar a su bot, a su sistema de inteligencia artificial para entender qué posteé, por qué posteé, leer lo que yo escribí, qué es lo que comentó, por qué lo comentó, qué intención tiene el comentario. Eso es lo que están buscando. Esto no es algo nuevo, ha existido desde el inicio de las redes sociales. Lo que ocurre ahora es que existe un cambio regulatorio. El cambio regulatorio que viene básicamente por un cambio en la Unión Europea, en la cual se están explorando nuevos tipos de regulaciones a la inteligencia artificial, obliga a las grandes compañías a preguntarle explícitamente a los usuarios acerca de la autorización para poder utilizar estos datos. Publicaciones, fotos, videos y comentarios que serían recopilados para capacitar a su modelo de lenguaje en todo el mundo, a excepción de Europa. Gracias a la regulación del viejo continente, los usuarios pueden optar a un formulario para restringir la utilización de sus datos. Además, Meta tuvo que pausar sus operaciones luego de recibir objeciones por las dudas sobre la privacidad de las personas.
decisión que fue mal recibida por la compañía. Estamos decepcionados por el pedido de la Comisión Irlandesa de Protección de Datos, nuestro principal regulador en Europa. Esto representa un retroceso para la innovación, para la competencia en el desarrollo de la inteligencia artificial y es una demora para poder llevar los beneficios de la IA a los ciudadanos europeos. A diferencia de Europa, Chile no cuenta con una ley que regule el uso y desarrollo de la inteligencia artificial, por lo que los usuarios no podrán presentar su desacuerdo a través del formulario online, sino que solo recibirán un conocimiento informado. Es voluntario, un consentimiento informado es voluntario, así que está dentro de lo legal. Uno puede ceder el uso de sus propios datos a una plataforma sin necesariamente recibir algo a cambio y eso está dentro de lo que de las libertades que todos nosotros tenemos para poder hacer, así que está dentro de lo legal. Desafortunadamente, en Chile y el resto de Latinoamérica no contamos con la misma opción que tienen los usuarios europeos. El formulario para oponerse al uso de datos personales solo está disponible en la Unión Europea y en el Reino Unido debido a sus estrictas leyes de protección de datos. Por ello, especialistas recomiendan cambiar las cuentas a privadas y tomar mayor conciencia a la hora de compartir información. Esto considerando que Meta incluso tiene la facultad de utilizar los datos de aquellos que ni siquiera son usuarios activos, pero que sí están en el contenido de terceros. Si yo tengo mi cuenta privada, no pueden entrar a tomar ningún dato dentro de mi cuenta. Si yo posteo desde mi cuenta privada en una cuenta que es pública, ese comentario sí lo podrían tomar. Entonces la primera opción sería poner en privado o convertir en privado todas mis cuentas, la de Instagram, la de Facebook, pero en el fondo uno se puede bloquear de esa forma. Es súper importante, sobre todo quienes tienen cuentas con menores de edad, por ejemplo, estén conscientes de la información, de las fotos, del texto que están subiendo, porque con esto en realidad están siempre alimentando estos modelos de inteligencia artificial. Iniciativa que ha generado preocupación y que evidencia la necesidad de avanzar hacia una legislación que resguarde los datos personales en las redes sociales, especialmente si consideramos que el 84,5% de los chilenos interactúan en estas plataformas según Statista. Estamos listos para seguir revisando informaciones internacionales junto a doña Alicia Contreras. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú, Mónica? Muy bien también. Partimos con una noticia de hace pocas horas porque se confirmó que Julian Assange, el fundador de Wikileaks, logró un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para poder ser liberado. Ahí vemos las imágenes que publicó la página oficial de Wikileaks, donde se ve que Julian Assange entonces deja Reino Unido y ya va en un vuelo camino a Bangkok. Este acuerdo lo que plantea es que él acepta ser declarado culpable por un cargo en contra de la ley de espionaje por esta filtración de documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos en 2010 a cambio de que se le condene por 62 meses, que es el tiempo que él ha pasado en esta prisión de alta seguridad en Reino Unido. Este acuerdo debe ser también aprobado por un juez federal y después de esto él podría retornar entonces a su natal Australia. Assange entonces va a comparecer ante un tribunal de las Islas Marianas del Norte este miércoles a las 9 de la mañana y es por eso que él va camino ahora a Bangkok. En las Islas Marianas entonces se declara culpable y ahí entonces deberían declararlo y condenarlo a 62 meses, pero es una pena entonces que ya él cumplió en Reino Unido y así poder regresar a Australia. Recordemos que Assange estuvo 5 años en Londres y estuvo antes 7 años asilado político en la embajada de Ecuador. Él es fundador de Wikileaks que filtró una serie de documentos clasificados estadounidenses en 2010 y acá Estados Unidos buscaba condenarlo por 17 cargos en contra de la ley de espionaje que daban un total de 170 años en prisión. Pero Biden ya se había abierto a la posibilidad de lograr un acuerdo con Assange y es acá entonces que se logra este acuerdo, se le declara culpable por un delito, pero solo uno contra esta ley de espionaje y se da su pena prácticamente por cumplida. Esto ocurrió entonces, la princesa Ana fue hospitalizada, pero por precaución, por una herida que habría sufrido. Oye, pero medio chancazo, como decimos en el sur. Fue un incidente doméstico, dijo el Palacio de Buckingham en la casa donde ella está
Y según unas fuentes, al parecer habría habido caballos, ella estaba caminando por Es que a ella le gusta mucho andar a caballo, igual que le gustaba la reina. A la mamá, sí, a la reina Isabel, y ahí al parecer se habría caído porque coincide un poco con las heridas que tiene en la cabeza. Está hospitalizada, pero dijeron que por precaución, que ya está toda la familia atenta, que el rey Carlos también le enviaba sus saludos y todo su cariño a la princesa Ana, que sigue hospitalizada, pero está bien. O sea, como que se le pegó un caballo o algo así, dice, o se cayó un caballo, no sé, algo así con un caballo. Eso es lo que se cree, pero el Palacio de Buckingham no confirmó nada, solo que fue un incidente doméstico. Ya, ok. Nos vamos entonces. No, ahí viene. Ahí viene. Como siempre. Por favor. Aparte que tengo tremendas novedades. Desentoné, hoy día no me llegó el mail. No me llegó el mail del vestuario. Pero yo vengo azul, tú en blanco y negro, Alba, ¿cierto? Y tú de café. ¿Ya? Y eso nada que ver. Nada que ver, no. Pero ¿sabes qué? Chao. No. Adiós. Yo hoy día, en el bloque deportivo que venimos un rato, les tengo una novedad tremenda. Porque terminó el entrenamiento de Chile de cara al partido mañana con la Argentina. ¿Qué tienen que ver ustedes con blanco y negro? Y con blanco y negro nada, se elogiaba la ropa de... Se ve estupenda, ya, pero yo dije, vinimos sí, y en el blog y yo sí. todavía estaba esperando el link, que colocó alguna cosa. Hay una duda, hay una sorpresa, podría haber una novedad en la formación chilena para medirse con la Argentina. Fíjense, prácticamente son 8 años exactos desde que ganamos la Copa Centenario, precisamente en New Jersey ante la Argentina. Mañana se vuelven a ver las caras y la formación de Chile hasta el minuto tiene una incógnita. No la cuentes, nos vamos a la pausa. Y también hay tenis, ¿o no? Pero claro que sí, porque se va a jugar Wimbledon en un par de semanas más y en la quali se van a enfrentar en duelo de chilenos Tomás Barrios y Cristian Garín. Solo hay espacio para uno en la tercera ronda de clasificación. No. Tal cual. Pero bueno, duelo de chilenos, un duelo fratricida. Ya, pausa y me voy. Adiós. Pausa. Termina CNN Prime, pero viene CNN Tiempo y luego, como cada lunes, nos reencontramos en Aquí se debate. El panel promete muchísimo. Los diputados Gonzalo Vinter, Elia Molina, el diputado Jorge Alessandri, el diputado Gaspar Rivas, para debatir de toda la abundante contingencia nacional. Así es que no se lo pierdan. Y luego con Fernando Paulsen, Última Mirada. Nos ven entonces a través de las pantallas de CNN Chile, nos escuchan a través de CNN Chile Radio. Lunes 24 de junio. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.